Bueno, mi pequeña plática es de los derechos humanos o de human rights, denomination and characteristics. La idea principal que se puede comentar sobre los derechos humanos es muy importante y tener en cuenta sobre la naturaleza de los derechos humanos. Existen dos perspectivas principales desde hace muchísimo tiempo, la cual una de las teorías o naturalezas de los derechos humanos sostiene que son aquellas que el Estado otorga en su orden jurídico. La otra manifiesta que el Estado solo reconoce y los garantiza en alguna medida. El cual también, o sea, en la primera perspectiva se encuentran diversas concepciones o matices positivistas. Y en la segunda, la de derecho natural, las cuales son muy diversas unas de otras. En conceptos jurídicos, en el positivismo se expresa que es el orden jurídico el que otorga la calidad de persona al ser humano, es decir, persona es una categoría jurídica que se puede conceder o no, o de la cual se puede excluir a un ser humano o a un grupo de ellos, como pueden ser los esclavos, los extranjeros, las mujeres por razones de raza o por preferencias sexuales. En cambio, las concepciones de derecho natural, el ser humano por el solo hecho de existir es persona y posee derechos y obligaciones, o sea, el Estado no puede desconocer esta situación, lo único que realiza es el reconocimiento de este hecho y a partir de él se garantizan diversas series de derechos a los cuales en la actualidad se les denomina derechos humanos, denominación sobre la que le podemos, bueno, la que podemos reflexionar sobre estos temas. Las concepciones de derecho natural coinciden de entonces en este tronco común de pensamiento y a partir de él toman derroteros muy diversos. En varios ejemplos, algunos autores manifiestan que piensan que la persona tiene una dignidad intrínseca por el hecho de estar en relación directa con lo absoluto, con su medio de vida. Entre otros, en los que se incluye, se considera que no es correcto plantear el problema en esta forma, sino que la base de los derechos humanos se encuentra en la dignidad de la persona, tanto como sujeto individual como sujeto colectivo de una sociedad, en donde también se busca la dignidad como grupo colectivo también ante la forma de gobierno que se viva en un país. Los derechos humanos constituyen mínimos de existencia y al saber que serán respetados y promovidos, la persona se moviliza con la libertad para lograr vivir con dignidad. La concepción del derecho natural está íntimamente ligada a la de los derechos humanos, la cual en su evolución ha recorrido los más diversos matices que como por ejemplo con el autor Hesiodo reconoció la existencia de normas de origen divino y pensó que la labor de los hombres consistía en descubrir ese derecho divino para hacer su propio derecho, el cual debería estar inspirado en la justicia. O sea la principal forma de relacionar la dignidad también sería con la justicia y el derecho de poder tener el vivir dignamente, el vivir con libertad, el vivir con la libertad de manifestar las ideas en donde uno decida, el buscar el bienestar de la sociedad y del mundo entero. Bueno, ese es mi pensamiento. A su vez también se considera que del derecho positivo se existe una serie de principios cuyo fundamento es la noción de la dignidad humana, principio que se ha reconocido internacionalmente y que es parte esencial del acervo cultural de muchos países o el mundo entero. El principio que se ha reconocido internacionalmente y que es parte esencial del acervo también de la humanidad, principio universal porque la historia de los pueblos coincide en su lucha por hacerlo objetivo, la dignidad de la persona como principio superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer.
El fundamento de los derechos humanos se encuentra en la noción de la dignidad humana, motivo por el cual propone que sigamos teniendo, o les propongo que seguir examinando, el que podamos tomar las mejores decisiones y seguir anhelando una mejor sociedad y seguir aportando el mejor bienestar que podamos hacer sobre la sociedad para que sea un mundo cambiante para lo mejor que venga en el mundo y no lo peor. La, la, este, en la concepción del derecho natural se encuentran nociones que implícitamente están relacionadas con la idea de la dignidad humana desde la Grecia clásica, donde estaban los pensadores de la antigüedad. La dignidad humana, ese humanismo clásico tuvo un nuevo amanecer en el humanismo renacentista de Giovanni Pico de la Mirandola y su discurso sobre la dignidad del hombre, a pesar de que su pensamiento se encuentra encuadrado en una concepción religiosa. Para Pico de la Mirándola, bueno, su nombre, Dios le concedió al hombre la facultad de construir su destino mediante su libertad. El hombre decide si desea parecerse a una planta o una bestia, o si por el contrario, por medio de su raciocinio, va a convertirse en un ángel o en un hijo de Dios. Que pensando en la cuestión religiosa o la cuestión de fe, sí somos hijos de Dios y bueno, por mi propio concepto, cada quien tiene sus ideas personales, pero sobre todo pensando que si pensamos mucho en que sí somos hijos de Dios o hijos de alguna divinidad, debemos de pensar que debemos hacer el bien y no el mal, para que entonces un mundo sea desarrollado mejor y que todos tengamos los bienes satisfactorios que queremos y que sobre todo que todos los seres humanos queremos paz, tranquilidad en la sociedad, que ya haya medios de subsistencia y que se pueda realizar lo mejor que uno quiere de este mundo. El hombre, el hombre a su libertad, a una, el hombre a su libertad, conjunta la voluntad, la inteligencia, el deseo de aprender y la búsqueda de la verdad y el saber numerar, que no es el arte del cómputo, sino de la aritmética divina en la concepción de Platón y Aristóteles. En ejercicio de su libertad dispone y al hacerlo corre riesgos, su dignidad es en esencia libertad para decidir. En los aspectos anteriores, como les he comentado, se puede insistir que lo que han comentado algunos autores coinciden en que la dignidad humana se caracteriza por la razón y la libertad que la persona posee, por la racionalidad humana que le permite tomar decisiones deliberadas, por la superioridad de la persona sobre todos los demás seres y por la pura intelectualidad entendida como la capacidad de comprensión directa de las cosas, incluso de las espirituales, por estar el hombre dotado de inteligencia y libertad, por ser distinto y superior a todo lo creado. El autor Humberto Nogueira Alcalá ofrece una definición clara que es fácil de entender. La, la dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. De la dignidad de la persona humana irradia la libertad y la igualdad como principios básicos que se van a concretar en derechos humanos. El autor, el autor o tratadista jurídico, el autor del nombre apellido Campos, señala que asimismo del concepto de dignidad derivan los derechos personalísimos como los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, el honor a la privacidad, al nombre, a la propia imagen y al estado civil, entre otros.
La concepción de la dignidad humana no conduce a un individualismo, al contrario, reconoce el valor de la comunidad y en la frase que puede mencionar cualquier ser humano: yo exijo respeto a mi dignidad frente al Estado, hacia los grupos y otras personas que poseen igual dignidad. Soy consciente de todo lo que debo a los otros y cuánto los necesito. Una excelente frase para una mejor sociedad en todos los ámbitos y que sobre todo también se respete la dignidad de pensamiento también en el ámbito laboral con compañeros de la misma jerarquía laboral y cada uno de los demás tiene su propia dignidad que se debe de respetar o que debemos o debo de respetar. Cada persona es un universo que convive con terceros universos cuya esencia es la misma que la suya, como se dice coloquialmente que cada cabeza es un mundo. La dignidad humana en el seno de la comunidad de tengo el derecho a ser yo mismo, a mi independencia y a mi individualidad. Los derechos basados en la dignidad humana no convierten al hombre en una monada, según la expresión de Karl Marx, sino destacan su calidad de persona. Impulsan al hombre a superarse y a lograr dentro del marco social su realización como ser humano. Esta realización no la consigue en forma aislada y egoísta, sino en la sociedad y persiguiendo finalidades no solo dentro de las fronteras nacionales, sino con una perspectiva más amplia, la realización propia entre la de millones de destinos, como hombre y ciudadano de un mundo. La base y esencia de los derechos humanos la podemos encontrar en la dignidad humana y esta carecería de sentido si la existencia de aquellos en la realidad forma una unidad indestructible que así es como se debe de manejar. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué es realmente la dignidad humana? Es el reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo y que consiste en ese especial valor. La, y que la vida es valiosa, siempre debemos de considerarlo porque somos seres humanos, fuimos destinados a tener una oportunidad al venir a esta vida y que podemos precisamente hasta mejorar y hacer mejor las cosas. Podemos también, no sé, de que pedir y anhelar y pedir a la sociedad o a donde se pueda que, que haya facilidades de trabajo. Este, Pensando también, haciendo un paréntesis en este tipo de temas, de que ojalá este video llegue a cualquier parte del mundo, pero sobre todo también que, que pedir, o sea, que inviertan en México, que el que tenga el dinero y el poder económico que inviertan en México, no se vayan del país, por favor. Hace falta que abra más fuentes de empleos y a su vez que se resulte que se tengan más fuentes de ingresos y que todo esté mejor realmente en el país. Bueno, yo sí al menos sí lo anhelo, que se tenga mucha la facilidad de ir, más de que puedan poner empresas o negocios que se abran como si fuera casi cada esquina, pero que haya la oportunidad de trabajo para todos. Y que sobre todo sea de que sí se invierta más en el gobierno para que haya más fuentes de empleo en el gobierno y que se facilite más el ingreso también hasta en el gobierno. Bueno, ese es mi mejor deseo y que espero y anhelo que ojalá que sí se realice. Bueno, regresando al mismo tema, como comento, la vida es valiosa porque sin la vida nada existe, pero la vida también posee los animales y las plantas, también podría considerarse que tienen un derecho a la existencia. Lo que diferencia al hombre de esto es la razón o el raciocinio, es la facultad de razonar que tiene el ser humano con el animal. De la razón se deriva la capacidad de decisión, lo que necesariamente implica una margen de libertad y que frente a él se encuentran muchos hombres y mujeres que poseen idéntica característica. La razón por la cual todos y todas son iguales y merecen el mismo respeto
y a los mismos derechos. De, de ser, de ser racional, único y singular, en este mundo derivan otras características que solo en el mundo por sí solo se posee entre los seres vivos. Podemos apropiarnos de conocimientos acumulados y mejoras por generaciones anteriores, aprender un lenguaje conceptual para comunicarnos con nuestros semejantes. Nos podemos adueñar de la historia que le antecede, tenían la posibilidad de hacer historia o una nueva historia que se puede presentar en el presente y en el futuro, de forjarnos una personalidad y construir la existencia dentro de la sociedad con decisiones, con ejercicio de su libertad y emanada de la razón y de la voluntad. Solo podemos apuntar que el ser humano no es únicamente razón, es un ser complejo con inteligencia emocional, centro de pasiones de la más diversa índole e incluso de irracionalidades que pueden afectar su propia dignidad, como es el caso de la existencia de los fanatismos religiosos. La persona, por ejemplo, la persona dotada de razón es la que ha construido este mundo y el contexto social que cada quien tiene en su ámbito político, económico, cultural en el cual se vive. Pueden edificar los rascacielos y los aviones, pero también se crean los holocaustos. La dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es algo especial, extraordinario, debido a su racionalidad y a todo lo que ello implica y que ha sentado en los párrafos anteriores, y en consecuencia hay que protegerla y defenderla. La dignidad humana caracteriza a la persona de los otros seres vivos debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad. La primera vez que se reconoció de formalmente y a nivel mundial y legalmente en un documento jurídico el concepto de dignidad humana fue en el ámbito internacional, la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Como un preámbulo que dice que nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Eso es lo que se manejó en un pequeño párrafo de la Carta de las Naciones Unidas del año de 1945. La Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre se tiene en su preámbulo manifiesta que todos los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Ese es principalmente es como pensar que sí, como que es construir una utopía de un mundo, pero el cual sí puede existir. O sea, la utopía es un mundo perfecto, pero también sobre todo hacer que este mundo sea mejor, y podemos hasta construir casi una utopía mundial, una utopía o local, nacional, y que se pueda hacer mejor un mundo. Si se puede, si podemos hacerlo, o ver la manera que se pueda hacer. Principalmente el considerado que los delitos también se pueden disminuir mientras que haya más fuente de empleos para todos. Como eso sí, esa es mi propia frase. Bien comidos, bien retacados de alimento y vestido y techo, bueno, ropa y techo, y la mayoría de los seres humanos o la mayoría de nosotros estaremos tranquilos, y podemos poner atención libremente y con tranquilidad a todas las demás puntos o cuestiones que estén pasando en la sociedad. El y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 en su preámbulo manifiesta que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Deben conducirse fraternalmente los unos a los otros, como repito. Ya considerado después del tiempo de esa declaración, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, considerando, cuyo preámbulo también que en dos ocasiones a la idea de la dignidad humana manifiesta que, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, los artículos primero, 22 y 23 de dicha declaración se refieren expresamente a la dignidad humana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es el artículo primero de la declaración. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966 reitera las mismas ideas en su preámbulo, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, que se vuelven a manifestar como es natural en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese mismo año. En el ámbito, la primera constitución que incorporó el concepto de dignidad humana fue la Ley Fundamental de Bonn de Alemania de 1949, su artículo primero. La dignidad del hombre es intangible, los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerla de acuerdo con el artículo 79.1. El mencionado artículo no es susceptible de reforma constitucional. El artículo primero de la Constitución de Portugal de 1976 dispone que Portugal es una república soberana basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria. El artículo 10.1 de la Constitución española de 1978 dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes al libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Esta gran corriente se ha introducido en las constituciones de América Latina a partir de la década de los años 80. El artículo primero de la Constitución de Colombia de 1991 expresa: Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana. El artículo primero, párrafo 1 de la Constitución de Chile de 1980 dispone: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución de Paraguay de 1992 dice: la República de Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. En la Constitución de México, de nuestra casa mexicana, de nuestro hogar de México, del amor a un país como México, que sí tiene, vale mucho la pena este país. Eh, sí, sí es un orgullo haber nacido mexicano, pero también, o sea, lo que sí se debe de hacer es que, de que se mejore la economía. Vuelvo a repetir, se mejore la economía, porque sí se escucha luego que cómo está fallando la economía, pero que se mejore la economía, que se vea por la economía, porque sigue cayendo la economía. Ni los que están como funcionarios tampoco no van a poder ni recibir ellos dinero. Pues, ¿con qué se va a mover el país si la economía esté en franca picada o caída? Conforme a lo que se escucha en la información, de muchos lados, hasta por internet. Pero lo que sí espero de que sí es anhelar que el próximo año se empiece ya a sentir más la fluctuación económica del dinero, o de los dineros, como se diga. Pero bueno, eso lo sabrán manejar de la mejor manera, que ya empiecen a participar y poner su granito de arena los especialistas o los verdaderos expertos en economía que tiene este país. Como comento, la Constitución mexicana no contiene una declaración tan clara y rotunda sobre la dignidad humana como las contenidas en las constituciones latinoamericanas mencionadas. No obstante, en varios artículos se refiere a ella, y en otros aparentemente un poco más cercanos. El artículo tercero, fracción segunda, indica los criterios que orientan la educación, contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia.
El artículo 25, párrafo 1, dispone que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. El artículo primero, párrafo tercero de la reforma de 2001 indica que queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Muy relacionada con la idea de la dignidad humana se encuentra en la Constitución en otras expresiones. La dignidad e integridad de las mujeres indígenas, artículo segundo, fracción segunda, el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, artículo cuarto, párrafo 7, todas las cortes y tribunales constitucionales se refieren a la dignidad humana, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Alemania con frecuencia alude a la dignidad humana en sus resoluciones al respecto. Se puede citar las fórmulas generales en las que prevé que los seres humanos no pueden ser degradados al ser tratados por el poder estatal como un simple objeto que establece las directrices que sirven para determinar los casos en los que se da una violación de la dignidad humana. No pocas veces el ser humano se vuelve un simple objeto, no solo por las circunstancias y del desarrollo social, sino también del derecho en la medida en que debe adherirse a estas sin que se tomen en cuenta sus intereses. La violación de la dignidad humana no se da por otra sola razón. Se debe añadir el hecho de que la persona ha sido sometida a un trato que cuestiona principalmente su calidad de sujeto o que en el tratamiento dado a un caso concreto que existe una desvalorización que existe una desvalorización, parezco trabalenguas, desvalorización arbitraria de la dignidad humana. El trato que afecta a la dignidad humana otorgada por el poder público al ser humano en cumplimiento de la ley debe ser considerado como una valoración de las garantías que goza el ser humano por virtud de ser persona, y en ese sentido tiene también el carácter de un trato abyecto. Excelente información y mando un saludo a una dama muy excelente. Hasta luego.